La saga de la suegra que siempre termina con su karma cuando se enfrenta a mí. A modo de contexto, tengo la política de aceptar que mi suegra siempre tiene la razón. Cuando dijo que no sabía guardar un secreto, empecé a soltarlo todo. Dijo que era una pésima conductora y desde entonces, cuando me dice gira a la derecha, giro a la izquierda y viceversa. Esto lleva décadas, pero solo se mudaron cerca de nosotros hace unos 10 años aproximadamente, y hasta el año pasado pasaban al menos la mitad del año en su otra casa o viajando. Sí, tienen un dineral, así que solo han estado disfrutando, entre comillas, de mi incompetencia a tiempo completo desde hace unos 9 a 10 meses. Esta semana es el aniversario de un evento que, aunque muy significativo para ellos, y por lo tanto debería serlo para nosotros, es prácticamente ignorado por el resto del mundo. Además, es una época loquísima para toda la familia involucrada. Mi esposo es profesor. Yo también trabajo en el ámbito académico y estamos en época de exámenes. Y para la familia de su hermana. Su marido y su hijo trabajan en contabilidad, su hija en administración de propiedades. Es temporada de impuestos y cierres del primer trimestre ahora mismo. Pero nada de eso es más importante que el evento, con mayúsculas, que debe tener prioridad sobre todo lo demás. Mis suegros ni siquiera consideran posponer las actividades de reunión para un fin de semana. Todo tiene que ocurrir en la ventana original de 24 horas. Empezó con un cóctel anoche, luego tenis y golf hoy y una gran cena formal esta tarde. No me casé con un Trump, pero a veces se siente así. Anoche fue el disparo de apertura. Mi esposo tiene horario de tutorías que termina a las 6 de la tarde, y rara vez aparece alguien tan tarde, pero el parcial fue la semana pasada. Fui a recogerlo, quizá 10 minutos antes de las 6 de la tarde y había una fila de estudiantes esperando para hablar con él. Se apuró, dio citas, etc., y salimos a las 6:30 de la tarde, y entramos por la puerta del apartamento de mis suegros antes de las 7 de la tarde. Entramos a un muro de alaridos porque llegamos tarde. Se suponía que debíamos estar ahí a las 5, mi esposo gritando de vuelta que les dijo que no llegaríamos antes de las 6:30 y así sucesivamente. Luego entramos a la sala principal donde mi suegra anuncia a todo el mundo que llegamos tarde porque yo simplemente no puedo estar lista a tiempo. De hecho, siempre llego tarde. Soy de esas personas que no respetan el tiempo de los demás. No fueron exactamente esas palabras, pero ese era el mensaje. Todas las protestas de mi esposo de que él era el que tenía citas hasta las 6 de la tarde quedan sin oídos. En un momento incluso le dijo que dejara de cubrirme, palabras exactas. Esta mañana debía estar en el brunch a las 11. Son las 11:57 ahora mismo y pensé en escribir esto para ustedes, luego me meto a la ducha. Mi suegra ha llamado 7 veces porque me está pidiendo prestada mi urna de café para este brunch. Así es, mis suegros son del 1%, pero ella ni puede comprar ni alquilar su propia urna de café. Perra, tú misma dijiste que siempre llego tarde, quizá debiste hacer otros arreglos. Espero que tus amigas estén disfrutando su brunch sin café. Edición, son la 1:19, acabo de dejar la urna. Mi suegra llamó 3 veces más y luego mi esposo llamó y preguntó qué pasaba. La verdad estaba medio riéndose. Le dije, ¿recuerdas que siempre llego tarde y que los horarios de los demás me importan un carajo? Se rió de verdad. Tiene clases hasta después de las 3 hoy, así que se zafó de este brunch en particular. De todos modos, dejé la urna. La encargada del catering se ve poco feliz. Me pidió disculpas, a mí, pobrecita, y dijo que la estación de café de alguna manera nunca quedó en el contrato. Le dije que estaba segura de que mi suegra pidió que no la pusieran porque es una tacaña y planeaba usar la mía, y que no se preocupara tanto. Luego me llevé a mi cuñada y a mi sobrina a hacernos las uñas. Palabras de despedida de mi suegra, vuelvan a las 2, tenemos que dejar el salón a las 3. Así es, cree que vamos a limpiar. Alguien se va a llevar una sorpresa a media tarde. Y por último sí, soy consciente de que soy una cabrona. No hace falta que me manden mensajes. Tienen razón, hay formas más amables de manejar esto. Sí, todo eso es verdad. Justo ahora podría estar explicándole a mi suegra por qué me siento irrespetada y por qué creo que está equivocada y que debería ser más considerada. Podríamos tener una discusión en susurros en medio de su fiesta anual. En cambio, estoy decidiendo el esmalte. Estoy pensando en algo gótico o verde neón. Actualización 1. Esto es una especie de continuación de mi post de hoy, sobre mi suegra y la urna de café, y como no voy a llegar a tiempo a ningún evento suyo nunca más. En concreto, ella le dijo a una sala llena de gente que yo siempre llegaba tarde y que era irrespetuosa por eso, y desde entonces no he llegado a tiempo a nada. Fue solo anoche, pero planeo convertirlo en costumbre. Cuando lo dejé, me había decidido por un esmalte magenta oscuro para chocar de lleno con mi palidez natural de fantasma. Mi sobrina se llevó el verde neón porque combina con su vestido de esta noche, en la medida en que un solo color podría hacerlo. Parece una Carmen Miranda judía. No estoy bromeando, ni un poquito.
Su abuela se va a cagar. Mi cuñada se puso un rosa melocotón discreto porque es una adulta. Mientras nos hacíamos las uñas, nuestros teléfonos no dejaron de sonar. El chico que nos estaba atendiendo, llegamos sin cita y no teníamos ninguna prisa, seguía preguntando si necesitábamos contestar. Ninguna lo hizo. Más tarde nos enteramos de que las llamadas eran de mi suegra, pero también de la gente del catering porque mi suegra se fue a arreglarse el pelo, me lo imagino, y no tenían a quien entregarle la urna de café, a la mía, y el contenido de la barra libre, a mí o ahora. No, no en serio, no tengo dónde guardarlo. Al final mi esposo se encargó, le cantó las 40 a su madre por no limpiar la urna y le dijo que no volviera a pedirla prestada. De verdad es una pesadilla de limpiar. La compré a buen precio hace unos 15 años, y estoy bastante segura de que el dolor de limpiarla es la razón. Mi suegra estaba muy disgustada y dijo que yo había dicho que volvería para encargarme de todo eso, y que qué iba a pasar ahora con el alcohol, con la limpieza del salón. Y ahí fue cuando mi esposo me llamó. Esa llamada sí la tomé. Me preguntó si yo había aceptado limpiar el salón, etc., y dije que no. La primera vez que lo oí fue cuando nos íbamos a hacernos las uñas y cuando mi suegra me lo pidió dije, no, gracias. Lo que le hizo gracia, porque cada vez que sus padres me dan una orden directa, yo siempre finjo que me están preguntando si quiero algo y siempre contesto, no, gracias. Y me detengo aquí para repetir, alguien te dice que hagas algo, tráeme una cerveza, dame al bebé, limpia este desastre, y tú sonríes y dices, ah no, gracias, y te vas a hacer otra cosa. Cualquier otra cosa. Lleva al bebé a ver las cortinas del otro cuarto, pregúntale a otra persona de esta sala cómo va su enfermedad inflamatoria intestinal, ve a prepararte una taza de té. Lo que sea, solo no te quedes ahí esperando una discusión. Yo lo llamo una confrontación no confrontacional, porque deja a quien da la orden sin nada que hacer, salvo admitir que está dando órdenes. Y como, en mi mundo, intentan fingir que la grosera soy yo, me gusta hacerlo con educación. De vuelta a la llamada. Yo dije no, gracias, y mi esposo empieza a reír y le pregunta a mi suegra si había hablado de esto conmigo antes de hoy, él sabía que no, y ella refunfuña. Eso fue lo que me sonó a mí, en fin. Hablamos de un par de cosas y al final él dice, ella nunca dijo que se encargaría de la limpieza del salón, ni siquiera se lo pediste. Ella, mi cuñada y mi sobrina se acaban de hacer las uñas, así que seguro que no van a volver para hacerlo ahora. Mi cuñada va a reunirse con mi cuñado y mi sobrino en el hotel. Mi sobrina se arregla en nuestra casa y volveremos todos antes de la cena. Ella gimotea un poco más, él me dice llego a casa en breve y cuelga. Cuando llegó a casa, me enteré de que desarmó la urna de café en su cocina, armó un buen desastre. No es difícil evitar que caigan las partes por todos lados, pero hay un truco que no usó, y se la trajo a casa limpia. Esto es lo que él estaba haciendo mientras ella se quejaba de lo poco fiable que era yo por no ocuparme de la limpieza del evento. Esta es una interacción bastante típica con mis suegros, no son gente agradable. Todo es solo otro paso en una negociación con ellos. Sé que en los comentarios del post anterior dijeron que mi esposo debería defenderme, etc., y lo hace. Simplemente, no les dura de un encuentro al siguiente. Ahora mismo, él acaba de salir de una ducha larga y caliente después de despotricar sobre ellos cuando llegó a casa. Le dijeron que estuviera en el apartamento a las 5:30. Son las 6:55 ahora y vamos a tardar por lo menos media hora más. El teléfono no ha sonado ni una vez, así que supongo que esta vez les llegó el mensaje, pero no creo que valiera la pena el disgusto. Actualización 2. Entramos por la puerta del evento, yo, mi esposo y mi sobrina, sobre las 8:30 de la noche. Quien haya seguido la historia recordará que mi esposo le dijo a su madre que estaríamos en el departamento de ella y de mi suegro a las 5:30. O ella se lo dijo a él, la verdad no sé. En cualquier caso, nunca fuimos a su departamento, y en cambio llegamos al evento justo cuando empezaba a llegar la primera gente. Mi suegra se salió de la línea de recepción para agarrar a mi esposo y a la sobrina, a mí no, y llevarlos con mi suegro, su hermana y el marido de su hermana. Mi esposo abandonó la línea de recepción más o menos de inmediato, el sobrino apareció de donde fuera que estaba, no en la línea de recepción, quizá también acababa de llegar, y se unió a nosotros, a mí y a mi esposo, y nos cuenta que hubo tremendo revuelo cuando él y sus padres llegaron al departamento porque, al parecer, los del catering se robaron el alcohol del brunch. Tardó como minuto y medio aclararse que no se lo quedaron y que solo se deshicieron de las botellas abiertas, porque no pueden dejarlas sin supervisión y no pueden transportar envases abiertos de un lugar a otro. El brunch fue en el club del complejo donde viven mis suegros, la cena fue en otro sitio elegante. Yo no aparecí para ocuparme de la limpieza del brunch, así que lo único que podían hacer era tirarlo. La historia del hurto, entre comillas, del catering fue el tema de la noche. Y de nuevo, sí, la misma empresa se encargaba de la cena. En cuanto a la velada, no hablé con mis suegros. Intenté agradecerles por la cena, pero claramente me evitaban. Yo,
la sobrina y el sobrino estábamos en la mesa de los niños. 52, 33 y 30 respectivamente, pero sí, éramos de los más jóvenes allí. Mi esposo puso excusas en su mesa y se nos unió más o menos cuando sirvieron el aperitivo. En un momento se acercó un hombre que no conozco desde la mesa de mis suegros para hablar con mi esposo, y acabó sentándose con nosotros un rato y luego se fue. Pareció bastante agradable. Si lo reclutaron para convencer a mi esposo de que me dejara plantada y regresara a su mesa, no funcionó, pero por lo que sé, solo le interesaba el trabajo de mi esposo. Nos fuimos cuando estaban sacando el postre, después de los brindis, etc. No somos animales, porque mi esposo tenía que trabajar a las 9 de la mañana siguiente y el sobrino salía esa noche en un vuelo nocturno. Él también tenía que trabajar a la mañana siguiente, en una ciudad a unos 1.600 kilómetros de estos eventos, así que se vino con nosotros. La sobrina se cambió a la mesa de sus padres, mi cuñada me dio las gracias por la maní pedí. Creo que lo disfrutó, es difícil saberlo. No opuso resistencia alguna para contestar el teléfono durante el colapso post-brunch, lo cual es buena señal. Y eso es todo. No hubo más drama, al menos para mí. A partir de ahora llego tarde permanentemente a todos los eventos de mis suegros, pero por lo demás no ha cambiado nada. Y no vuelvo a prestar la urna de café, mi esposo aprendió esa lección por las malas. Actualización 3. La sobrina y yo estábamos repasando el evento familiar de la semana pasada, y ella me estaba contando algunas mierdas que sus abuelos le hicieron mientras estuvo aquí. Irrelevante para esta historia, pero gracioso igual, la reprendieron por no pasar más tiempo con ellos. La sobrina y sobrino llegaron en el mismo vuelo, pero su hermano se fue antes y ella se quedó con mis suegros, sus abuelos maternos, 2 días extra. Llegaron a compararla, para mal, con su hermano y a decir lo maravilloso que fue que él estuviera el tiempo que estuvo. Luego me recordó algo que hice hace quizá 8 años, y que desde entonces ella ha tomado como su manual para tratar con sus abuelos y sus satélites, nuestra palabra para monos voladores. Contexto: mis suegros tienen la mala costumbre de comprometerme a hacer cosas sin consultarme. O ni siquiera avisarme que lo han hecho hasta que sea el mismo día de lo que sea. En este caso le habían dicho a una amiga que su familia podía quedarse en nuestra casa, mientras asistían a un evento deportivo universitario cerca. Vivimos muy cerca de uno de los campus más conocidos a nivel nacional, y de hecho, rechazamos esta misma petición de nuestros propios amigos con cierta frecuencia. Los amigos de mis suegros se habían estado quejando de que los hoteles, etc., estaban todos reservados con mucha antelación. Y naturalmente, mi suegra ofreció nuestro cuarto de invitados, spoiler, no tenemos, para que lo usaran. Escena: estamos, yo, la sobrina, otras personas que no recuerdo pero ella jura que estaban, en un encuentro social obligatorio en casa de mis suegros. Se acerca la esposa de la pareja. Ella: hola, Ope, tu suegra me dijo que podríamos quedarnos en tu casa durante el próximo evento. Tenemos entradas para el partido y que detalle por tu parte o gracias por ofrecer, cosa que no hice, o lo que sea. Yo, luego de una larga pausa: ¿tu hijo y su esposa siguen viviendo en la comunidad residencial de playa muy exclusiva? Porque quiero ir allí la semana del 4 de julio y no he logrado encontrar un sitio que permita perros. Ella, con rostro de dudas: bueno, no sabría decirte. No puedo comprometer nada sin hablar con mi hijo y mi nuera, depende de ellos. Yo, hice una larga pausa y contacto visual fijo. Ella, se dio la vuelta y se fue. Nunca volvió a salir el tema. Que yo recuerde, desde luego no entre mis suegros y yo. Yo volví a atiborrarme de cóctel de camarón, según la sobrina, y le creo. Sé que mis posts me hacen sonar como una superheroína con límites de repulsión potentes. Es importante tener en cuenta que llevo casi 30 años tratando con esta gente. La primera mitad no fue bonita para mí, pero poco a poco mejoró. Los últimos 10 años han sido muy insatisfactorios para ellos. Actualización 4. La semana pasada escribí sobre un evento anual con la familia de mi esposo, nada que ver con una fiesta religiosa, solo pésimo timing este año, y hubo todo un episodio en el que mi urna de café fue actriz secundaria. El papel de la urna de café fue llegar tarde al brunch conmigo, la dueña de dicha urna de café. Y luego que mi esposo se pasara X tiempo limpiándola y destrozando la cocina de su madre, porque los del catering no limpian equipo que no es suyo si no se lo pides, al parecer mi suegra no lo hizo. Y mi esposo tuvo el buen sentido de saber que si la traía de vuelta sucia después de confirmar que mis suegros podían pedirla prestada cuando yo ya había dicho no, se iba a pasar las próximas semanas durmiendo en el sofá de otra casa. Ayer recibí una llamada de una amiga de mi suegra pidiéndome, por favor, que devolviera la urna de café de mi suegra porque quieren empezar a usarla en su club de bridge semanal. Me quedé sin palabras, por un momento. Normalmente, puedo predecir qué porquería va a intentar, pero esta no la vi venir. Así que gané tiempo y le dije a la amiga del bridge que no tenía idea de dónde estaba la urna de café de mi suegra, porque no existe, claro.
Yo ciertamente no me la llevé a casa después del evento, ya que ni siquiera estuve allí al final, y la amiga del bridge estuvo de acuerdo en que efectivamente me había ido antes de que terminara el brunch, y nunca regresé. Sabía que podía contar con que mi suegra se quejara de mí ante sus amigas por no haberme ocupado de la limpieza del brunch. Luego las dos esperamos a que la otra hablara, pero yo tengo la política de no llenar silencios después de haber dado una respuesta. Por fin, ella dijo algo del estilo de que mi suegra dijo que yo me la llevé, y yo dije que sabía que el catering dejó todas las cosas que no eran suyas en el salón, y que mi esposo fue y se las llevó a mis suegros. Esto es verdad, de hecho. Yo ni siquiera he estado en su apartamento desde el cóctel de la noche anterior al brunch. Y entonces se me encendió un foco y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a casa de mi suegra y pides ver el lugar donde guarda su urna de café? Esa cosa es un monstruo, 1 metro de alto, y en su caja, sobresale unos 5 centímetros del estante del closet. Sé perfectamente que no hay un hueco del tamaño de una urna de café en ninguno de sus espacios de guardado. ¿Quizá alguien la limpió y la guardó por ella? Hay un ida y vuelta, pero evito la conversación a la que estoy segura me estaban guiando. No es su urna de café, es la mía. Mía, y me gusta imaginar a mi suegra intentando explicarle a su grupo de bridge que, aunque es su urna de café, la guarda en mi casa, que es más pequeña. Actualización 5. No puedo creer cuánto tiempo he dedicado a escribir sobre esta urna de café, pero aquí va lo que será la palabra final al respecto, estoy bastante segura. Varias personas sugirieron que mi esposo le comprara una urna de café propia, quizá para el Día de la Madre, y resulta que él tenía la misma idea porque, sin yo saberlo. Más o menos al mismo tiempo que la amiga de mi suegra me llamaba, mi suegra llamó a mi esposo. Todo lo que sé de su conversación es que no salió como mi suegra esperaba. La única razón por la que yo le presté mi urna de café al principio fue que, después de que yo había dicho no, cuando me pidió si podían tomarla prestada, ella lloriqueó con mi esposo y dijo que yo había dicho que sí, y luego cambié de opinión. Me doy cuenta de que podría haber dicho váyanse al cuerno, y simplemente no haber accedido cuando mi esposo me pidió por favor, solo esta vez porfa, casi cita literal, pero elegí, en cambio, prestársela de la forma más inconveniente que pude. Y este fue, al parecer, el núcleo de su argumento de por qué la urna debería residir con ella de ahora en adelante. Pasaron otras cosas de fondo que yo desconocía, pero lo único que sí sabía camino al almuerzo con mis suegros el domingo pasado, era que mi esposo estaba jugando con la idea de comprarle a su madre una urna de café propia, y que le había dicho claramente que no apoyaba su reclamo sobre la mía. ¿Todos al día? Bien, ahora la parte larga. Estamos en el comedor de su comunidad de retiro. Yo, una vez más, atiborrándome de cóctel de camarón, amo de verdad el cóctel de camarón, cuando quien se aparece sino la amiga de mi suegra que me llamó. Tienen un breve chismorreo tan lleno de cabeceos hacia mí y frases colgando que no puedo creer que piensen que no me doy cuenta. Asumo que quieren que alguien, quien sea, pregunte, ¿qué pasa? Nadie lo hace. Finalmente la amiga no aguanta más y suelta, sé que me mentiste, y estaba tomando aire para seguir cuando mi esposo dijo, ¿yo te mentí? ¿Cuándo? Lo que me sorprendió incluso a mí. Mi suegra empieza con los, ay no, no es el momento, y demás tonterías, pero mi esposo se repite. Y la amiga dice, no tú, Ope me mintió cuando dijo bla bla bla, y entonces él lo dijo, estoy de acuerdo, alguien ha estado mintiendo. Pero Ope no tiene la urna de café de mi madre. Miré la posibilidad de comprarle a mi madre una urna de café propia, pero no puedo permitírmelo. Hago una pausa para decir que mi esposo y yo llevamos cada uno 20 a 30 años en nuestras profesiones y no tenemos hijos. No estamos tan forrados como mis suegros, pero desde luego podríamos permitirnos una urna de café. Mi cara estaba igual de, what that fuck, que la de los demás. Y ahí fue cuando lo soltó todo. Intentando localizar una urna como la mía para su madre, descubrió que, primero, mi urna de café en realidad es una urna Schaffer, porque fue hecha para funcionar con combustible enlatado. Yo en realidad lo sabía, pero no tenía idea de que tuviera otro nombre. Además, nunca uso el combustible enlatado, porque segundo estaba adaptada con un elemento calefactor externo, que se desliza entre la jarra y el soporte del combustible enlatado. Y al parecer eso es clave, ya que este elemento eléctrico no impide que alguien también intente usar combustible enlatado, y eso es un riesgo importante de incendio. Como resultado, ya no fabrican la unidad que tengo, pero es muy apreciada entre la gente que aprecia estas cosas. Y vale más o menos 2.000. Sí, leíste bien, $2.000. Todos nos quedamos ahí medio sin aliento y entonces él dijo lo que compensó todas las transgresiones anteriores. Le dijo a su madre que ella había difundido por ahí que yo le había robado, su palabra, algo que vale miles de dólares para, a su vez, intentar quitarme a mí ese mismo objeto de alto valor. Y que yo merecía una disculpa, ahora, delante de su amiga metiche, no usó la palabra metiche. Y compañeros de Reddit, lo hizo. Se disculpó, echando solo una mini pizca de culpa a la amiga, porque según ella la amiga malinterpretó. Cosa por la que sé que lo va a pagar, pero eso es entre ellas.
Y luego preguntó si podía tomarla prestada, sin duda la única razón por la que recibí una disculpa. Yo dije, ni loca, quiero venderla, ¿podemos venderla? Mi esposo dijo que, de hecho, había encontrado un comprador, el catering del brunch, así que la vendimos. Fin. Actualización 6. He ido alejándome poco a poco de toda interacción con mis suegros narcisistas. Mi suegro es tan malo como mi suegra, y desde el último día de la madre dejé por completo de coordinar cualquier cosa del día de la madre. No voy a parar y organizar ni el sellado de un sobre. Quien crea que este año fue suave como la seda está en el subequivocado. Empezó después de la última vez que vi a mis suegros, o sea el día que me enteré de que mi urna de café valía un dinerito. Durante ese almuerzo se intercambiaron ideas sobre qué hacer para el día de la madre, pero yo bajé la cabeza y no comenté nada. En el camino a casa mi esposo preguntó cuáles eran nuestros planes. No tenemos hijos, así que no había ningún plan, pero este año mi propia madre se iba a quedar con nosotros los últimos días de abril y principios de mayo. Yo iba a llevarla a cenar a un restaurante concreto en un día concreto y a eso lo llamaría Día de la Madre. Si mis suegros querían subirse a ese plan, él tenía que llamar al restaurante y cambiar el número de comensales, coordinar su llegada, etc. No solo no lo hizo, sino que él mismo llegó tarde a esa cena porque los calendarios son difíciles. Tuvimos una linda cena, le di a mi madre su regalo, unos días después la subí a un avión y terminé con eso. Luego llegó el jueves pasado. El jueves pasado, por razones que solo él conoce, mi esposo decidió unirse a mis suegros para almorzar, olvidando por completo que el jueves es Baba Boom, día de bridge. En serio, los calendarios son difíciles. Entró esperando darles una linda sorpresa a sus padres, y en cambio se comió un sermón de lo que mis suegros estaban diciendo sobre el fracaso total de su nuera ante sus amigotes. Al menos supongo, probablemente también tenían palabritas para él. Y siendo hijo de dos personas ecuánimes que nunca montan escenas histéricas en público, mantuvo totalmente la calma. Sí, claro. Para ser justa, no sé realmente qué pasó, excepto que alrededor de las 2 de la tarde mi teléfono empezó a sonar, y por primera vez desde que dejé de contestar cuando llaman mis suegros, mi suegra dejó un buzón de voz. Sollozaba, se lamentaba, le pasaba el teléfono a una amiga random que se disculpaba por ella, porque mi suegra estaba tan afectada. Lo hizo varias veces. El último mensaje eran solo moquidos. Cuando mi esposo llegó a casa esa noche, le pregunté, ¿qué carajos? Y lo único que dijo es que yo quedo permanentemente excusada de pasar tiempo con ellos por el momento, lo cual ya había hecho en su mayoría, y que él no sabe cuándo le apetecerá verlos tampoco. Esto sí es nuevo. Además, tenía mucha hambre porque al final no almorzó. ¿Y qué puedo decir? La oportunidad estaba servida. Le pregunté si al menos tomó café. Me llamó listilla. Pasé el día de la madre fuera con los perros y volví a casa, para encontrar que mi esposo había terminado una reparación doméstica que yo había dado por perdida, y había empezado otra para la que pensaba que tendríamos que contratar a alguien. Llamé a mi propia madre, no estaba disponible, me devolvió la llamada y esa fue la única vez que sonó el teléfono en todo el día. Actualización 7. Mencioné en un post más antiguo que nos saltamos el día de la madre y fue maravilloso. Parece que mi suegra captó que la cagó, no llamó para quejarse, nada. Tampoco los vimos en el feriado del Día de la Memoria, pero sabía que esquivar también el Día del Padre era poco probable en extremo. Así que me preparé. O más bien, no lo hice. Mis suegros siempre han tenido una estrategia de dividir y conquistar, y no les funciona desde hace años. Mi esposo no es que confíe en ellos, pero se le conoce por ceder, y rogarme que ceda también, solo para quitárselos de encima. A veces yo también, a veces no. Últimamente, hemos entrado en una placa de hielo negro de yo no. El Día del Padre empezó maravillosamente con mi esposo llegando aproximadamente 2 horas tarde. Él es habitualmente impuntual y en los viejos tiempos yo decía cosas como, no se supone que ya deberíamos estar allí, pero adivina quién no dijo ni una palabra. Me vestí, me senté con un libro y esperé a que él cayera. Ya en camino, vivimos a menos de 30 kilómetros de ellos. Llamó y dijo que los veríamos en el restaurante, un poco más cerca de ellos que de nosotros, pero aún así a mitad de camino, en vez de en su apartamento, pero resulta que éramos su transporte. Ajá. Pasan cosas y llegamos al restaurante casi 3 horas después de la reserva solo para descubrir que no había reserva. No es que hubiera importado. Los tres me miran, no creo que mi esposo hubiese captado lo que, ya no voy a hacer el trabajo sucio de tu relación con tus padres, realmente significaba hasta ese momento. En años anteriores, yo habría ayudado a elegir el restaurante, le habría recordado confirmar horarios y habría hecho la reserva. Pensarías que 3 personas supuestamente inteligentes notarían que no hubo llamadas previas. Mi esposo desde luego sabía que yo no tenía idea de qué restaurante se había elegido esa misma mañana, pero las ramificaciones no le hicieron clic hasta que estábamos de pie en el atril de la anfitriona oyendo adiós adiosito. Por la tardanza y por ser domingo, el último turno de brunch estaba lleno y no había manera de conseguir mesa.
Me reí en voz alta y volví a sentarme en el coche con mi libro. La viuda Woolf de Victoria Abbott, para los curiosos. Los tres se quedaron bajo un chaparrón teniendo algún tipo de discusión. Es como si olvidaran que iban a subir al mismo coche sin importar lo que decidieran. Eventualmente todos suben al coche y mi esposo me dice que vamos todos a nuestra casa. Yo lo miré con ojos muertos y dije, pues vas a tener que parar a comprar algo de comer, porque en casa no hay nada que no requiera preparación, y yo no voy a cocinar. Hay un barullo de voces en el coche, algunas en inglés, otras en no inglés. Históricamente, he intentado entender qué pasaba, esta vez saqué mi libro y me puse a leer otra vez. Al final se calmaron y levanté la vista. Mi esposo dijo, también ya es tarde para comer en el comedor de la comunidad de mis padres, no me sorprende, así que supongo que pararemos en el supermercado y compraremos algo. Yo dije, está bien, y así fue hasta que llegamos al supermercado. Todos se bajaron del coche y yo saqué otra vez mi libro. Una vez más, los tres estaban afuera del coche mirándome, fijamente, y yo me quedé leyendo dentro. Se arma otra discusión, pero al final entran todos a la tienda. Estuvieron mucho, pero mucho tiempo. Cuando volvieron, cargaron un carrito de compras bien llenito en el maletero. Está bastante claro que ese fue el plan de mis suegros desde el principio, aunque probablemente pensaban que también comerían en un restaurante. Cuando mi esposo volvió a subir al coche fue tan difícil no decir, qué suerte que tus padres trajeran su lista de compras, pero me mordí la lengua y luego me alegré de haberlo hecho. Eso sí, la sonrisa no me cabía. Cuando llegamos a su edificio, mi esposo saltó y empezó a cargar con bolsas. Yo, ya te lo imaginas, abrí mi libro y seguí leyendo. Esta vez empezó a perder la calma y dijo algo como, ¿vas a quedarte ahí sentada, o vas a ayudar? Y yo respondí, no voy a ayudar si no puedes pedirme lo más bonito que eso. Me pidió por favor entre dientes y ahí me vengué. Bajé del coche, le dije que volviera a poner las bolsas en el maletero, me volví hacia mis suegros y dije, vayan a buscar el carrito, y esperé. Mi esposo prácticamente gritó, ¿hay carrito? Y yo dije, sí, tus padres se olvidan todo el tiempo. Como cuando se acuerdan de la lista de la compra, pero se olvidan las carteras. Por la cara que puso supe que acabábamos de comprarles el súper. Se carga todo en el carrito, se sube y yo lo pongo todo en su mesa de cocina y encimeras. Realmente se volvieron locos comprando productos de limpieza, tienen servicio de limpieza, duplicados de cosas que no usarán en un mes o tres, el clásico sablazo. Y luego pregunté, ¿así que comemos juntos o ya está? Mi suegra empezó a quejarse de que todo está muy alto en los armarios y que teníamos que guardarlo. Mi esposo de hecho empezó a ayudar hasta que dije, ¿cuál es el punto de poner estas cosas donde no las alcanzan? ¿Cómo las van a usar? Empecé a abrir los armarios de abajo. Efectivamente, estaban llenos de duplicados de lo que acabamos de comprar. Mi esposo tenía una caja de galletas en la mano, había dos más en la misma bolsa, y allí en el estante había otra caja igual. Pregunté, ¿estaban en oferta o algo? Él dijo, no creo. Dejó la caja, le dijo, feliz día del padre, a su padre, besó a su madre y nos fuimos. En el coche de regreso a casa, apenas habló. Después de que comimos sándwiches, de verdad no tenía nada listo para cenar, me preguntó si esto era siempre así con ellos y yo dije, más o menos, salvo que me toca escuchar quejas de todo, incluida yo, mi ropa, mi pelo, mi forma de conducir. Él dijo, lo siento. No sé por qué actúan así, no sé qué sacan de eso, supongo que van a ser así para siempre. Estuve de acuerdo en que probablemente no tienen idea de que hay otras formas de comportarse, y que no tiene sentido intentar cambiarlos, pero que yo necesitaba un descanso. Dijo que entendía y que él también podría usar un tiempo libre, pero sé que en realidad no lo tomará. Son mayores, de verdad no pueden vivir mucho más tiempo de manera independiente, si es que pueden, y esta será nuestra realidad por un rato al menos. Pero he terminado de organizar mi propia miseria, y creo que mi esposo ya tiene claro lo que eso significa ahora. Tuvimos una noche tranquila, vimos, ya no me siento a gusto en este mundo, tomamos helado y nos fuimos a la cama. Edición, añadí el carrito al carrito de compras. Actualización 8. Hace poco más de un mes, mi suegra, la mitad conyugal de mis suegros narcisistas, tuvo una mala caída en la noche y estaba en urgencias cuando nos enteramos. Eso da para una historia de suegro tóxico, pero el resumen es, los teléfonos son difíciles. Especialmente cuando estás en pánico, pero claro que sí puede conducir. No nos enteramos hasta horas después porque, aunque se hicieron llamadas, no dejaron mensajes. Durante 4 días estuvo realmente mal, súper mal. Tuvo múltiples episodios en el hospital, mis suegros estaban completamente sin preparación para cualquier emergencia. Yo apenas estoy en mis 50, no en los 90, y aún así tenemos listas de mis medicamentos actuales, tiroides, y los de mi esposo, casi todos cardíacos, en una tarjeta en mi billetera y en la suya. También hay un álbum en mi teléfono y en el suyo llamado medicamentos con las etiquetas incluyendo dosis, fecha y médico.
Así que mi suegra dejó de tomar 2 medicamentos, uno del corazón y uno esteroide, que traen advertencias de no suspender de golpe. Esto además de los efectos de la caída. Mientras tanto, supimos que tiene la pelvis rota, no tiene que pasar por la cirugía, pero porque no tiene cura real. Y en la avalancha de exámenes, también encontraron un tumor pequeño, y luego varios muy pequeños, en la cavidad torácica. Diversión. Tengo suficientes historias de suegro tóxico como para ganar un premio, pero esto va de suegra tóxica, así que me limitaré a ella. Lo cual nos lleva al día en que le dieron el alta del hospital para ir a un centro de rehabilitación. Seguía con movilidad muy limitada, el caminador ayudaba, pero tenía problemas para equilibrarse dentro de él y no podía pasar de sentada a de pie, o al revés sin que alguien la estabilizara. Y luego estaba el sarpullido por todo el cuerpo porque de verdad no debes dejar los esteroides de golpe, etc. Tenía mucho dolor, mencioné las costillas rotas también por la caída, o el esguince de muñeca, así que el médico de alta le recetó un opioide para el dolor. A mí me mandaron a la farmacia mientras mi esposo y su hermana, chivo expiatorio. Sí, la chivo expiatorio tomó un avión la mañana que supo que su madre se había caído, iban detrás de la ambulancia. En la farmacia me enteré de que, aunque el médico, en realidad su enfermera, había llamado con la receta, no incluyeron la información del plan de medicamentos de Medicare de mi suegra, así que estaba viendo una cuenta de un par de cientos de dólares, que yo sabía que debía ser como de 10. Llamé a mi esposo y le pedí que consiguiera la información de Medicare de mi suegra, y ya de paso, que les pidiera su tarjeta de crédito. Me dijo que me devolvería la llamada, mucho trabajo por acomodar a la paciente, etc. Por eso siempre llevo un libro. Me senté, empecé a leer, y sin darme cuenta, pasó casi una hora. El caso Jane Eyre, ya he leído la serie, sigue atrapándome. Llamé a mi esposo otra vez y estaban solo él y mi suegra, la cuñada y mi suegro se habían ido a comer algo, y aunque no lo admitiría, probablemente se había olvidado por completo de mí. Le pedí que consiguiera la info de Medicare de mi suegra, y o una tarjeta de crédito de mis suegros para pagar este medicamento. Podía oír su conversación de fondo, ella quiere sus analgésicos ahora y claramente yo arruiné todo. Le estaba gritando a quien fuera que estuviera en la habitación sobre cómo no puedo hacer nada bien, que soy inútil, y si oía a mi esposo intentar defenderme, pero sobre todo diciendo, Ope está en la farmacia ahora, necesita tu información de Medicare para sacar el medicamento, lo cual no era estrictamente cierto, pero casi. Finalmente, me cansé de oírlo, le dije que le iba a mandar por texto el teléfono de la farmacia y que, una vez tuviera la info, pudiera dársela directamente a ellos. Estuvo de acuerdo en que, salvo que yo quisiera quedarme en línea mientras ella se decidía a darle la información, eso era probablemente lo mejor. Colgué, saqué el número de la farmacia y se lo mandé por texto a mi esposo y a la cuñada, mis suegros no testean, y me di cuenta de que mi batería, si bien no estaba muerta, probablemente no tenía otras 2 horas. Así que hice lo que haría cualquier buen redditor, la enchufé y la puse en modo avión. Luego volví a mi libro. Para mí no pasó gran cosa hasta bien pasada otra hora. Para quienes llevan la cuenta, ya voy por mi 3ª hora sentada en la farmacia. La asistente de farmacia me llamó por mi nombre, no el nombre con el que estaría la receta, al mostrador y me dijo que mi esposo estaba en su teléfono y que, aunque estrictamente estaba contra las normas dejar usar el teléfono a clientes, ella estaba dispuesta a hacer de mensajera. No con esas palabras. Tuvimos una conversación sobre cómo mi batería se estaba muriendo, y por eso apagué el teléfono para recargar. Medio cierto, no pretendía omitir nada, solo no pensé que la asistente necesitara saber que carga más rápido en modo avión. Mi esposo me dijo que simplemente recogiera los medicamentos y que él lo arreglaría luego, y yo le dije, perfecto, solo dale un número de tarjeta porque no llevo tanto efectivo. Él y la asistente tuvieron un toma y saca, en el que ella le leyó el precio completo y él, naturalmente, chilló por tener que pagar un par de cientos de su bolsillo, porque sus padres no pueden darle una respuesta clara. Me pidió, a través de la asistente, que esperara un poquito más y luego hablaron algo y colgaron. Justo antes de la hora 4, me llamaron al mostrador y me dieron los medicamentos. Conduje a la rehabilitación, los dejé en la estación de enfermería, en todo esto, a nadie se le ocurrió decirme cuál era la habitación de mi suegra, y me fui a casa a ver a los perros. También olvidé quitar el modo avión, culpa mía, pero había sido un día largo. Más tarde, cenando con mi esposo, muy arrepentido, de verdad, y mi cuñada, que había volado para cuidar a su madre y se marchaba esa noche porque sus padres son, en serio, gente horrible, escuché las otras caras de la historia. Después de que acomodaron más o menos a mi suegra, mi suegro empezó a portarse mal, él es su propio circo, así que la cuñada decidió llevarlo a comer. Mi esposo estaba sentado con mi suegra cuando lo llamé por segunda vez para empujarlo con lo de la info de Medicare, y le testeé a él y a la cuñada el dato de la farmacia. Lo que siguió fue un bucle de locura.
aunque la info necesaria iba en el papeleo que la acompañó a la rehabilitación, y que mi esposo acababa de entregar cuando llegó, mi suegra rechazó específicamente que esa información se le diera a mi esposo por privacidad. Como hizo esta declaración delante del personal, ahora IPA entra en juego. No pueden darle esa información hasta que ella firme algo autorizándolo. Sus manos están atadas, así que me llama para decir págalo, él aún no sabe cuánto costará, esa conversación es del futuro, pero yo he desaparecido. Mi teléfono dice que no recibo llamadas, modo avión, y la app que usamos para ubicarnos por GPS, porque trabajamos en un campus universitario y pasamos quizá 25% del tiempo en nuestras oficinas, dice que estoy en ninguna parte, modo avión. Llama a casa, tenemos línea fija, vivimos en un hoyo de señal, y nada. Y ahí empieza a desarmarse. Un poco de contexto, se había pasado cada hora libre brillando como hijo de oro ante su madre enferma, y tras el primer día en que ella empezó a contarle al personal del hospital que horrible no era soy, yo decidí que mejor me iba feliz y me fui. Como resultado, él y yo casi no nos habíamos visto. Una vez intentó convencerme de que circunstancias especiales aplicaban y que no debería tomarle en cuenta su comportamiento en el hospital, y yo contesté algo como, nunca esperé que una vaca odiosa entrara al hospital y se portara mejor que antes, y como no tiene ningún crédito conmigo, quizás su amiga, la de la historia de la urna de café, venga a limpiarle el trasero ahora que no puede. Así que había un poco de hielo entre nosotros. Cuando desaparecí de la faz de la tierra, después de que él pasara un par de horas escuchando a mi suegra decirle a todos qué persona terrible soy, decidió que yo lo estaba dejando. Luego reconoció que probablemente él no se habría quedado si fuera mi madre comportándose así, y yo empujándolo a cuidarla, y eso lo convenció de que yo me había ido. A estas alturas vuelven la cuñada y mi suegro, y ella señala que mi última ubicación conocida era la farmacia, y que yo había dado el teléfono de la farmacia. ¿Por qué no llama a la farmacia y ve si estoy allí? Lo hace, pero no me pasan el auricular, solo confirman que estoy y tenemos la mini charla en relevo que ya conté. Para mí, es el siguiente episodio de una historia estúpida. Pero él no podía leer mi estado de ánimo por la asistente ni por lo poco que me oía de fondo, salvo que parecía que no quería hablar con él. No era cierto, no tenía idea de que fuera importante para él, no había nada nuevo de mi lado. No se siente mejor con nosotros, pero al menos ya tiene un objetivo, sacar la info de mis suegros. Aquí es donde todo se desmadra. Mi suegra sigue negándose a darle a mi esposo su info de medicamentos de Medicare. Pero también empieza a sentir a lo grande los efectos de dejar sus analgésicos. El médico del hospital podía haber enviado la receta para surtirse en la rehabilitación, pero, ¿mencioné que todo esto era en el fin de semana del 4 de julio? Pues sí, así que la farmacia interna estaba cerrada, igual la habrían tenido que mandar afuera. Dársela directamente a la farmacia externa debía facilitar la vida, pero no con mis suegros. Aparentemente, hubo lamentos, sollozos, pataleos. La cuñada decidió tomar las riendas, probablemente apenas entendió cuál era el problema, salió e hizo una llamada, pero nadie se dio cuenta. Al rato, Rehabilitación decidió volver a mandar la receta. Llamaron a la farmacia ellos mismos para descubrir que ya está surtida y se fue. Y por ser opioides, no se puede surtir dos veces. En algún punto, la cuñada regresa a la habitación y les dice que ella tiene toda la información de mis suegros en su teléfono. Ten en cuenta que lleva más de una semana en primera fila. Mientras mi suegra estuvo en el hospital, la cuñada llenó cada formulario y anotó la información que salía una y otra vez, info de Medicare de mi suegra, su plan de recetas, su tarjeta, todo. Así que decidió llamar a la farmacia con la información que yo pedí horas antes. Mis suegros enloquecieron, vomitaron odio por todas partes. Que era desleal, que intentaba robarles. Que jamás quisieron que ella tuviera esa información y exigieron que la devolviera, entre comillas, he mencionado que mis suegros son ricos, y lo son. Pero el esposo de la cuñada es muchísimo más rico, no hay literalmente motivo para esto. Releyendo, me doy cuenta de que ni sé si le dio a la farmacia la tarjeta de mis suegros. Es posible que lo pagara ella y aún así la acusaran de robar. La cuñada se fue llorando, decidió no quedarse durante la rehabilitación y compró vuelo a casa esa noche. También dijeron bastante sobre mí, deduje luego, por la contrición extrema de mi esposo cuando volví de correr con los perros, que fue bastante tóxico. Una vez que la cuñada se fue, de la rehabilitación, solo volvió al apartamento de sus padres, y a mi esposo le tocó recibir lo que normalmente no ve. Ten en cuenta que mi suegra muy probablemente tenía mucho dolor, provocado por ella misma, pero dolor al fin, y no había nadie más a quien culpar, porque lo que pasa tiene que ser culpa de alguien y no puede ser de ella. Le cayeron como 30 minutos de lo que su hermana y yo llevamos años recibiendo, y no lo soportó. Empezó a marcar de verdad. Llamó a mi celular, seguía en modo avión, llamó a casa, yo no estaba, o si estaba, estaba afuera con los perros. Llamó a cada amigo mío cuyo número tiene por si yo había decidido quedarme con ellos. Caminaba de un lado a otro frente a la habitación de mi suegra,
pensando qué hacer cuando apareció una enfermera con los medicamentos. Lo único que pudo decirle es que alguien de la farmacia los había entregado. Decidió irse a casa, donde me encontró. Cuando volví con los perros, su coche bloqueaba el mío en la entrada, algo que ni registré, porque, ¿por qué lo haría? Luego admitió que quería asegurarse de que no terminara de empacar y me fuera sin escucharlo. Sí, da yuyu, y ahora sé que probablemente debería tener una bolsa de escape, pero es un hombre cambiado. Ahora, pasa a ver a su madre 2 veces por semana, de camino a casa del trabajo, y salvo que llega tarde a cenar esos días, no me afecta en absoluto. Si ella necesita que haga recados, yo no estoy en medio. Su estancia en rehabilitación se ha extendido porque la cuñada decidió que no volverá a ayudar pronto, y mi suegro de verdad no puede manejar a mi suegra solo. Yo solo lo sé por hablar con la sobrina, la hija de la cuñada, que también les explicó a sus abuelos que ella tampoco estaría disponible. Mi esposo no me ha dicho ni una palabra de esto. La semana que viene tenemos un viaje de vacaciones planeado desde hace tiempo. Cuando esto empezó, mi esposo insinuó que quizá habría que cancelar. Anoche le oí decirle a mi suegro por teléfono que no necesitaba la info del hotel porque podía llamarlo a su celular directamente. Es probable que mi suegra vuelva a casa ese mismo fin de semana. Mi esposo sugirió que contrataran una enfermera para los primeros días y noches, porque nosotros estaremos fuera. Actualización 9. He recibido algunas preguntas sobre qué pasó después, así que pensé en compartirlo. En realidad, nada. Cuando lo dejé, mi esposo había tenido una especie de colapso tras lo que para él fue un comportamiento extremo por parte de sus padres, y para mí y su hermana fue el pan de cada día. Quiero aclarar, sus padres me han estado tratando a mí, y a ella, como basura durante años y él apenas se está dando cuenta. Puedes saltarte esto si no quieres leer mi desahogo. Durante los primeros 15 años de nuestra relación, los veíamos quizá 3 veces al año y nunca más de un fin de semana, muchas veces menos, una sola comida era lo normal. Tenían múltiples casas en Estados Unidos, una en Europa y viajaban por el mundo por diversión. Mi esposo y yo tenemos trabajos que nos anclan geográficamente. Después de vivir aquí, donde aún vivimos, unos años, compraron una casa en una comunidad de retiro muy exclusiva cerca, pero aún así los veíamos poco. Las cosas se empeoraron en cuanto a mi relación con ellos, y mi esposo no estaba del todo en sintonía conmigo, pero rara vez me decía algo negativo sobre cómo los manejaba. Fue en ese periodo cuando él dijo así son ellos y yo respondí, siendo así, difícilmente será la primera vez que alguien se harta de su mierda, y llamarles la atención por su mierda es así como soy yo. Otra conversación por entonces incluyó que él dijo, no lo haces fácil, ¿verdad? Y yo pregunté, ¿por qué es mi trabajo hacerlo fácil? Yo no estoy pidiendo nada a nadie. Que cada quien se vaya a su esquina y el primero que quiera algo de otro que se vaya a la mierda. Sí, fue desagradable, pero eso es lo peor que llegó a ser. Y seamos honestos, media docena de conversaciones incómodas al año no es nada, ¿no? Especialmente porque eran eso, conversaciones. Nadie se amargaba días después ni se quedaba dándole vueltas, teníamos la conversación y luego pasábamos a otro tema. Hasta que la salud de mis suegros empezó a fallar. Empezó a ir cuesta abajo alrededor de Acción de Gracias de 2015, empeoró durante ese año y se fue al traste del todo en Acción de Gracias de 2016. Casi todas mis historias de trolear a mi suegra, etc., ocurrieron entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Para empeorarla, mi esposo se involucró en una investigación en otro continente, así que aunque estaba por aquí mientras enseñaba, el resto del tiempo estaba fuera y a menudo hacía viajes rápidos de viernes a lunes, incluso en semestre. Eso me dejó tratando yo sola con mis suegros y su picar. No culpa de nadie, solo así fue. Vaya pared de texto. Perdón, supongo que mi punto es que la implicación de mi esposo con sus padres cambió, en gran parte porque hace 2 años no había mucho que implicar. Puedo aguantar 1 o 2 cenas al año con casi cualquiera, si hay bastante gente y mucho cóctel de camarón, y durante mucho tiempo fue solo eso. Cuando empezaron a necesitarlo, o al menos, necesitaban a alguien, afloraron sentimientos. Lo que nos lleva ahora, y a nuestras vacaciones y a qué está pasando. Primero, nos fuimos de vacaciones. Fue maravilloso. Se suponía que salíamos un viernes y teníamos unas 7 horas de manejo por delante, pero surgió una invitación de amigos que viven a unas 5 horas del trayecto, así que salimos ese miércoles por la tarde, llegamos bastante tarde y pasamos jueves y viernes con ellos. Antes de salir de casa dije, será interesante ver qué hace tu padre para intentar retrasar este viaje, sobre todo cuando se dé cuenta de que ya nos fuimos. Mi esposo dijo que esperaba que estuviera siendo ridícula, pero, el viernes por la mañana sí recibimos una llamada de mi suegro. Insistió en que lo que fuera no se podía hablar por teléfono y que mi esposo tenía que ir a su apartamento, ya. No le hizo gracia saber que ya estábamos a varias horas y que iba a tener que dar una razón muy buena para hacernos regresar. Al final, el asunto, entre comillas, era que los cambios que había que hacer en su apartamento, para que mi suegra pudiera volver a casa,
tenían que hacerse para que ella volviera al día siguiente. Supongo que pensó que mi esposo iba a pasarse el día instalando barandales, no lo sé. En cualquier caso, mi suegra no volvió a casa ese fin de semana por razones que no tengo del todo claras. Básicamente porque no me interesa lo suficiente como para preguntar. Si volvió a casa el martes o miércoles, tampoco estoy segura, pero no duró ni una noche porque tuvo otra caída. No fue tan catastrófica como la anterior, pero bastó para determinar que necesita más ayuda y supervisión de la que mi suegro puede darle. Por ejemplo, después de esta caída él no pudo levantarla. No es que le doliera demasiado, es que no tuvo fuerza. Mi suegra es flaquísima y no es alta. Me sorprendería que pese 55 kilogramos, así que está bastante claro que mi suegro probablemente nunca podrá cuidarla solo. Quien leyera con lupa mis posts previos preguntará qué pasó con la ayuda nocturna de la que ya se había hablado. No estoy 100% segura, como nadie lo confirma, pero creo que se fue de vacaciones con su marido. En cuanto a la ayuda nocturna de respaldo, mi sufrida cuñada, ¿está en Islandia? Tras el festival de mierda, que fue su última interacción con sus padres, la cuñada se reservó un crucero para ver icebergs mientras aún se pueda, y no volverá hasta la semana que viene. Y por volver quiero decir volver a su propia casa, a unos 1.600 kilómetros de aquí. Y así estamos. Mi esposo ha ido a ver a su madre una vez desde que volvimos, hace 5 días, pero por su rabieta de IPA no hay mucho que nadie pueda decirle. Dice que está claramente muy deprimida, apenas participa en su propia rehabilitación y mayormente se queda sentada. Le preguntó si quería algo, pensaba en comida especial, no tiene dieta restringida, al menos no la tenía antes, o libros o lo que fuera, y ella solo negó con la cabeza y empezó a llorar. Entonces mi suegro empezó a gritar, no tiene otro volumen, nunca lo tuvo, sobre hijos malos y mi esposo se fue. Espero que haya suficiente suegra en esto para que siga siendo digno de este sub, pero entiendo si no. Actualización 10. Seguimos recomponiendo nuestras vidas tras la visita de Irma. No estamos en una de las zonas más golpeadas, pero vivimos en un área rural, así que muchos árboles caídos, la luz se fue por más de una semana y aún no tenemos internet consistente. No me quejo, muchísima gente está mucho peor, solo explico. Unas cuantas cosas de mi suegra pasaron en el camino hacia Irma. Primero, mi esposo y yo fuimos acorralados en una reunión con mis suegros y algunos tipos de administración, eso creímos, en su comunidad. Ese día compartimos coche con mi esposo, no estoy segura de que me esperaran, y no les fue bien, a ellos. Mis suegros les explicaron, a quienes resultaron ser personal de fisioterapia y una trabajadora social, creo, lo incómodos que están con extraños en su casa, y yo pregunté de qué marca era su limpiador de taza del inodoro. En el silencio que siguió, señalé que o bien limpian sus propios inodoros, spoiler, nunca, o están conformes con que lo hagan extraños. Luego pregunté por las marcas de detergente y cómo gestionaban sábanas y toallas teniendo solo una mini lavadora en su apartamento. O eso también lo hacían otros extraños por ellos. Una de las trabajadoras de salud intervino con esto, en realidad es más un tema médico, y mi esposo le dijo que, de hecho, estamos específicamente excluidos de saber los temas médicos de mi suegra por IPA. Estaba tan orgullosa, usó su propia orden de IPA en su contra. Ya sé, soy terrible, pero la cara de todos en la sala fue impagable. La reunión de emergencia sobre la atención domiciliaria de mi suegra, que era lo que el personal pensó que iba, terminó enseguida después de eso y tuvimos 1, 2, 3 días preciosos flotando en una nube libre de suegros. Aprovechamos ese tiempo libre para despejar escombros, tapiar ventanas, etiquetar existencias, tenemos caballos, vacas propias y en pensión, etc., porque el huracán Irma venía en camino. Para el domingo por la noche estábamos agotados, así que perdono a mi esposo su brevísimo tropiezo. Duró menos de lo que tardo en escribirlo. Mi suegra llamó en pánico, el huracán de verdad nos iba a pegar, y si lo hizo, y no encontraba a ninguna persona de cuidados a domicilio que la ayudara. Además, lo dejó para demasiado tarde y ya no había sitio temporal para ella en el centro del que acababa de recibir el alta. La realidad es que no puede estar sin algún tipo de asistencia, va bien con el andador, pero no puede sentarse, ponerse de pie, etc., sin una mano que la guíe. Rogó evacuar, entre comillas, a nuestra casa, y mi esposo me miró con pánico en los ojos. Así que le respondí a él, si tú estás cómodo ayudando a tu madre a subirse y bajarse del colchón inflable en el suelo, no tenemos cuarto de invitados, a usar nuestro inodoro sin barra de apoyo, a entrar y salir de la ducha exterior, la que usamos cuando se va la luz, y en general ocupándote de su higiene y cuidados, yo no me voy a interponer. Luego salí de la habitación, así que no sé los pormenores, pero sé que les sugirió abrir un poco más la cartera para encontrar a alguien dispuesto a quedarse con ellos. Lo hicieron y funcionó. Un par de semanas después supe por tercera persona que mis suegros le dijeron al sobrino, hijo adulto de la hermana chivo expiatorio de mi esposo, a la sobrina, su hermana adulta, y luego la sobrina a mí que pensaban que yo debería haberme preocupado un poco más por el balance de su herencia.
El sobrino, sin saber que la idea ni siquiera había salido de mí, les dijo que si querían que me preocupara por su patrimonio, quizá no deberían haber sido tan rápidos en decirme que no estaba en su testamento. Al final, todos tuvimos un huracán tranquilo. Bueno, perdimos luz y teléfonos por una semana, e Internet recién volvió esta mañana. Hubo y sigue habiendo mucha limpieza, queda tanto escombro apilado a los lados de las carreteras locales, que efectivamente son de un solo carril, así que servicios habituales como la recogida de basura siguen con retrasos, semanas de retraso. Pero incluso cuando mis suegros perdieron la luz por un día, jamás consideraron venir aquí. Y como no teníamos teléfono que funcionara, nuestros celulares solo tenían señal más cerca del pueblo, he estado completamente fuera de juego respecto a las travesuras de mis suegros. Sé que no durará para siempre, pero ha sido el lado bueno de Irma. Actualización 11. La vida ha estado en gran medida libre de mis suegros narcisistas. Ha habido algunos baches, y gracias a todos los que me han mandado mensajes, pero el verdadero inconveniente en mi vida sigue siendo el huracán Irma. Nuestra carretera sigue cerrada al tráfico de paso, autobús escolar, cartero, camión de basura, y el teléfono fijo y el Internet siguen siendo poco fiables. Nos han dicho que la carretera debería estar despejada para mediados de febrero, pero como agente a la que le dijeron que sus carreteras estarían despejadas a mediados de diciembre sigue con desvíos, tengo mis dudas. Pero no diste clic para leer noticias viejas del tiempo, así que aquí van los puntos destacados de mis suegros. Acción de Gracias fue un no evento total. Mis suegros fingieron que yo nunca había dicho nunca más e invitaron gente a mi casa para la cena de Acción de Gracias. Porque claro que lo harían. Mi cuñada chivo expiatorio se enteró, me llamó, yo lo veía venir con semanas de antelación, pero es tan dulce que ayude, y luego programó la visita de su familia un par de fines de semana antes, por motivos de trabajo. Sí, se usaron comillas al aire. Mis suegros redoblaron la apuesta e invitaron aún más gente. Al final me enviaron un correo con la hora y la lista de invitados, que reenvié a mi esposo asegurándome de ponerlos en copia, diciendo que, como no habíamos oído de mis suegros que fueran ellos los anfitriones, estaba a punto de aceptar una invitación de una amiga. Así que, esposo, ¿qué va a ser? ¿Vamos a casa de mis suegros o vamos a lo de mi amiga? ¿O él cocina para mis suegros y sus amigos mientras yo voy a lo de mi amiga? Luego me desconecté 6 horas, y para cuando volví, nosotros, mi esposo y yo y nadie más, nos uníamos a mis suegros en el buffet de Acción de Gracias del comedor de su comunidad. Nunca se volvió a mencionar, de verdad. Tuvimos un almuerzo temprano, nos unimos a los amigos para postre y tragos y fue maravilloso. Mi suegra siguió sin participar en su rehabilitación, estaba muy deprimida. También quedó claro que su muñeca era mucho más que un esguince. Puede que pasara en la primera caída, puede que en la siguiente, puede que hubiera otra caída de la que nunca nos enteramos, pero la operaron para retirar fragmentos óseos. No hay mucho más que hacer, así que mi suegra ha perdido el uso real de su mano izquierda. Sus dedos pueden plegarse sobre la palma, pero no lo suficiente para sostener algo fino, como una carta u otros papeles, ni con fuerza suficiente para agarrar algo pesado, como un celular. Le han pegado el pulgar al costado de la mano porque se le quedaba enganchado en cosas. Por esas fechas, mi suegro se comportó tan como un imbécil que lo sacaron a la fuerza de una sesión de fisioterapia a inicios de noviembre y ya no puede entrar al edificio. También entonces le recetaron antidepresivos a mi suegra, y de hecho se los está tomando. Es una persona nueva, no una persona con la que quiera pasar tiempo, pero desde luego es menos odiosa. Aunque no totalmente no odiosa. Por ejemplo, no puede sostener un libro así que descubrió los audiolibros y le gusta ponerlos a todo volumen cerca de mi suegro, quien afirma, y quizá es cierto, que interfieren con su audífono. Su respuesta fue más o menos que pena en su idioma nativo. Así que las pastillas le quitan el filo, pero no está ni de lejos lo bastante pochada como para que yo quiera una relación con ella. Seguimos fuera de su lista de personas que pueden saber qué pasa con su salud, así que eso es todo lo que sé. Y eso sería el cierre de mi suegra, pero hay noticias relacionadas en la fiesta de Navidad. Además de que mis suegros estaban en este evento, la amiga alistada en las guerras de la urna de café también estaba allí, con alguien que era claramente su hijo adulto, se parecía justo a su marido, y una jovencísima muy guapa llevando un diamante gigantesco y alianza en el anular izquierdo. Decidí presentarme, lo que al principio cayó bien, en serio, y luego me quedé allí y ensalcé todas las virtudes que la amiga atribuía a su propia nuera, mientras me comparaba desfavorablemente. Lo destacado incluía cómo estaba ayudando a su nuera con su casa porque el gusto de la nuera era demasiado de baja clase. La nuera llevaba un vestido de stripper para el club de sus suegros, así que puedo ver cómo ella y la amiga de mi suegra pueden tener ideas distintas, y cómo yo debería ser más receptiva a los consejos de mi propia suegra. Así que le pregunté cómo estaba disfrutando la nuera que ella le enseñara todo lo que necesitaba saber, de diseño de interiores y de todo lo demás que hacía mal. También solté todo lo que recordé sobre la familia de la nuera que la amiga de mi suegra y mi suegra me habían contado, miembros de la familia entrando a rehabilitación, el coche que fue embargado,
no fue exactamente lo que repetí, pero era ese tipo de cosas superpersonales que la amiga les había contado a todas sus amigas del bridge. En algún punto la amiga me dijo que cerrara mi estúpida boca mientras su nuera se daba la vuelta y se iba con el hijo persiguiéndola. También estoy emocionada por ser desinvitada al baile de San Valentín. Actualización 12. La última vez que hablamos me habían desinvitado sin ceremonias al baile de San Valentín en el club de mis suegros narcisistas. Lo que no dije entonces fue que primero, no tenía idea de que estaba invitada, segundo, no tenía idea de que se me esperaba, y tercero, no tenía planes de asistir, me hubieran invitado y yo esperado o no. Cuando mis suegros le preguntaron a mi esposo en mi presencia si pensaba ir con ellos un ratito, dije, claro, así puedo decirle a la gente que estás pasando San Valentín con la primera vagina de la que saliste. Había bebido quizá un poquitito de más. Aunque, sorprendentemente, Millo borracha es mucho menos agresiva que Millo sobria, Millo borracha se cree hilarante. Además, se repite, a voz en cuello, y siento decirlo, carcajea. Todo esto para decir que no vi, ni hablé con mis suegros hasta finales de febrero, lo cual me venía perfecto. En la semana después del baile, mi esposo no asistió, mis suegros se pusieron en contacto con él diciendo que tenían que hablar, etc., y cuadraron una cena que caía justo el día que yo iba a estar en una oficina satélite. Bueno, en aras de la verdad, organicé estar en la oficina satélite en cuanto se hizo el plan y dije que los vería a todos en el restaurante que ellos eligieron, porque queda como a 40 kilómetros del trabajo de mi esposo y de mi oficina habitual, y a unos kilómetros de esa oficina satélite. Quizá menos, de hecho. Pero la casa de mis suegros está más o menos a mitad de camino entre el trabajo habitual y el restaurante. Gracias al milagro que es la incapacidad de mi esposo para llegar a tiempo, donde sea, cuando sea, y al sentido de derecho adquirido de mis suegros de que por supuesto su hijo debía saber automáticamente que esperaban que los recogiera, la cena nunca ocurrió. Al final, yo ya me había ido hace rato cuando ellos llegaron al restaurante. Así es, esperé en la barra hasta que el camarero dijo, tenemos que ceder su mesa, y dije lo entiendo y me fui. Le mandé un texto a mi esposo y me fui a casa. Los tres terminaron cenando cuando se liberó una mesa para ellos y yo no volví a oír del tema. Pasaron un par de semanas más y entre mis suegros y yo hubo exactamente 0 cruces. Cuando llamaban y mi esposo estaba en casa, él contestaba y yo encontraba cosas que hacer en otra parte. O sea, parece el momento ideal para cruzar la ciudad, ese tipo de otra parte. En un momento, mi esposo dijo que mi suegra pidió que la llamara al día siguiente, y yo le dije que no iba a hacer eso. Ni siquiera fue una conversación enojada y fue la única vez que me dijo algo al respecto, aunque estoy segura de que salía cada vez que hablaban. En cualquier momento, él pudo haber levantado el teléfono y marcado mientras yo estaba sentada allí y podríamos haber hecho una llamada en conferencia, pero él no lo pidió y yo no lo ofrecí. Mientras tanto, tras la estupidez de Acción de Gracias de 2016, configuré mi correo para que todo lo que viniera de mis suegros se fuera a su propia carpeta sin abrir. Tenía una vaga idea de que lo leería cuando me diera la gana, pero básicamente evité hacer cualquier cosa en tiempo y forma, así que esperaba que hubiera cada vez menos correos que revisar. No tiene sentido que me manden un correo el domingo para hacer XYZ el lunes y no voy a abrirlo hasta el viernes. Después de que abrí el mensaje sobre lo que esperaban de mí para Acción de Gracias 2017, que reenvié a mi esposo, recibí un correo muy petulante de mi suegro diciendo que ya era hora de que leyera sus mensajes. Supongo que tenía acuse de recibo que no vi, y desde entonces no he vuelto a abrir ni un correo. Nunca volví a mirar la carpeta donde se fueron acumulando, ahí siguen todos sin leer hasta hoy. Lo que nos lleva, ¿recuerdan cómo mis historias de suegra empezaron más o menos la víspera del evento anual de mis suegros? Pues al parecer decidieron que 2018 era el año en que yo me hacía cargo del trabajo sucio de ese evento. En su defensa, la verdad es que no hay nadie más. Excepto su hija, que no vive aquí y a la que tratan como basura, así que no ha venido desde antes de las fiestas de 2017. O su hijo, mi esposo, que sí vive aquí, pero diría que no si se lo propusieran. O la legión de organizadores profesionales de eventos que se encuentran en línea. Excepto por toda esa gente, yo soy la última mejor opción. Por lo visto hicieron las reservas preliminares que pudieron y me enviaron sus instrucciones por correo. Y siguieron enviándomelas. Y dieron mi información de contacto a los del catering, etc. Sí recibí mensajes raros en el contestador, pero los ignoré. Mi esposo imparte una clase grande y competitiva, tenemos un apellido inusual y el número en la guía. Las llamadas de broma son frecuentes. Algunos geniecillos hasta intentan enviarle textos a la línea fija. Así que un montón de llamadas raras sobre cosas que yo nunca reservé y pagos pendientes o perderá su reserva, o lo que sea, las ignoré. Ni siquiera se lo mencioné a mi esposo porque, bueno, las bromas llevan casi 20 años. Antes usábamos nombres en clave para nuestras reservas de cena por este tipo de descontentos, por el amor de Dios. Por suerte, entre comillas, mi suegra se dio cuenta justo a tiempo de que yo había dejado caer la pelota por completo.
Estaba furiosa. Dejó mensajes incendiarios para mí y para mi esposo, sobre cómo casi les arruino el evento de este año, cómo casi lo destruyo, pero gracias a Dios descubrió a tiempo que yo intentaba sabotear su evento. Recuperó todo lo que alguna vez me habían mandado por correo y ella fue quien escribió los cheques y tomó las decisiones como debió hacer desde el principio, pero estaba tratando de ser amable e incluirme. Sí, esa es su versión. Luego se puso muy interesante. Había mencionado que siempre insistían en la fecha exacta que conmemoraban, nada de moverlo al fin de semana más cercano por la conveniencia de nadie. Pues este año el aniversario caía en viernes, Viernes Santo, la primera noche de Pascua. ¿Y la víspera del evento? La cena a la que hice llegar tarde a mi esposo el año pasado por culpa de mi suegra. Mi esposo estaba comprometido a tomar un examen. Y como el profesorado no programa estas cosas tanto como lo hace la oficina de registro, sino como coordinar a más de 600 estudiantes y el acomodo para sentarlos en una de cada 3 sillas, una fila sí y otra no, de verdad es una proeza táctica, no había manera de reprogramarlo aunque hubiera querido. Todos los gritos y lloros y rasgado de vestiduras, implícito, de mi suegra solo lograron que mi esposo empezara a esquivar sus llamadas también. Quizá aún hicieron la típica cena, solo familia más mejores amigos del momento, en su apartamento, no sé por qué yo no fui. Y tampoco fue mi cuñada ni nadie de su familia. Al final, nadie fue a sus eventos del viernes, ni siquiera mi cuñada y su familia. Ni siquiera sus amigos locales, nadie. Cuando mi esposo dijo que quería que fuéramos a la gran cena del día D para que no fuera una pérdida total, le dije que iría, pero solo si podía sentarme yo sola en la mesa de los niños donde me han puesto desde el principio de los tiempos. Así que él tampoco fue, y que yo sepa, nunca se realizó. Actualización 13. Intentaré ser breve, pero fue demasiado gracioso como para no compartirlo. Aunque no está involucrada mi suegra, pero sí otra igual de narcisista. Un joven que conozco se divorció hace poco. Triste, pero así es. Él y su ex estuvieron más o menos atrapados en la casa que compraron juntos durante casi 6 meses. Este mes por fin les aprobaron una oferta y el cierre es el martes. El lunes es feriado aquí en Estados Unidos, específicamente el Día de la Memoria. Mientras estaban casados, la familia de la ex estaba muy metida en su vida. Entre otras cosas, les regalaron muebles que no eran precisamente de su gusto, lo mismo con cosas de cocina, platos y demás, cortinas, lo que sea. Al exmarido no parecía importarle, no era el tipo de asuntos que le interesaran. Pero, cuando decidieron divorciarse, la madre de la ex, una suegra, se puso acaparadora. Todo lo que había sido regalo debía volver a ellos. El exmarido se va de esta casa con su ropa y sus electrónicos, su tele grande, algunas cosas que tenía antes del matrimonio y su perro. Y ya, nada de muebles, nada de utensilios de cocina, nada. Ni siquiera peleó, lo que molestó a su propia familia, pero dijo que lo único que le importaba era el perro y punto. Sus ex-suegros, en cambio, se negaban a creer que no le interesaba y que en realidad estaba jugando una especie de juego a largo plazo. Estaban tan convencidos que presionaron a su hija para que detallara todo por escrito y lo incluyera en el decreto de divorcio. El exmarido dijo ok, firmó y luego tuvo que pelear con ella por usar el microondas de ella y una cesta de ropa de ella. Era ridículo y feo. Hubo incluso una tontería entera por la tele grande que él compró después de que se finalizó el divorcio. Los ex-suegros pensaban que esa también debía ir para ellos. Honestamente, esta gente. He perdido mucho respeto por la ex-esposa. Dejó que su hermana se mudara sin pagar renta y que su madre hiciera lo que quisiera. Pero, ayer por la mañana recogió el remolque, y junto con unos amigos, cargaron sus cosas. Ni siquiera llenaron el remolque, si no fuera por la tele lo habrían hecho en 2 viajes en coche. Naturalmente, la excuñada estuvo presente durante todo esto. Es universitaria, y como ya acabaron las clases, aparentemente no tiene nada más que hacer. Amenazó con llamar a la policía si se llevaba algo que no estuviera en la lista. Encantadora. Justo cuando estaban terminando, sobre las 3 de la tarde, aparecieron la exesposa y su madre, y la suegra suelta clarito: bien, pudiste conseguir un remolque, lo necesitamos cuando termines. El exmarido no entró en su juego, no es muy hablador, se fue, descargó sus cosas donde se va a quedar y luego él y sus colegas vinieron a casa de sus padres, donde uno de ellos nos contó a todos, a mí, a sus padres, a otros invitados, lo que pasó. Todos nos estábamos riendo del descaro de esa mujer cuando sonó el teléfono fijo. La madre del exmarido contestó. Era la exsuegra preguntando cuándo volvería con el camión y para que ayudara a empacar. Entonces él le dijo: ya devolví el remolque. Recuerden que todo lo de mi exesposa tiene que estar fuera antes de medianoche del lunes o pasa a ser propiedad del nuevo dueño, y colgó. Tengo muchas ganas de ir al cierre, pero sé que sería de mal gusto pedirlo. Actualización 14. En mi post anterior sobre la mudanza del fin de semana del Día de la Memoria, insinué que mi propia suegra estaba insoportable. Y luego llega el Día de la Madre.
He soltado por completo la pelota en todo lo relativo a mis suegros, incluido el Día de la Madre, así que este año mi esposo me dijo a qué restaurante íbamos, cuándo, y él hizo todos los arreglos. Prometió que lo único que tenía que hacer era subirme al coche, lo cual hice, y luego bajarme en su apartamento, lo cual también hice. Entonces el día se fue a la mierda. Entramos y mi suegro tenía un moretón enorme morado, verde y amarillo alrededor del ojo izquierdo. Tiene los ojos algo abolsados, pero esas bolsas estaban claramente llenas de sangre vieja. Más tarde lo describí como que parecía que le habían pegado el miércoles, otra vez el viernes y otra vez ese mismo domingo por la mañana. Era un moretón feo, por no hablar de qué demonios pasó para que tenga moretones sobre moretones. Mi esposo lo mira y decide que mi suegro va a urgencias ya. Es buena idea por muchas razones, no solo el moretón, que es horrible, sino, ¿y si hay otras lesiones? ¿Cómo ocurrió el moretón? ¿Alguien lo está maltratando? ¿Se cayó? Pero mi suegra no quiere pasar el Día de la Madre en urgencias, válido, y no ve por qué no podemos llevarlo después de comer. Ten en cuenta que para ella ese moretón es noticia vieja, lo ha estado viendo durante días. Además es una vaca egocéntrica. Tras una discusión rápida, mi esposo y yo acordamos que yo me quedaría con mi suegra, algo que ya no ocurre jamás, y él llevaría a su padre a urgencias. Se arma un pequeño griterío porque él planeaba llevarse el coche en el que llegamos, y yo solté un ni de broma. Mis suegros tienen coche, que se lleven ese, yo no me quedo aquí sin transporte. ¿Y si ingresan a mi suegro y mi esposo tiene que quedarse? ¿Y si pasa algo con mi suegra? Sobre el papel ella es la más vulnerable, la razón por la que me reclutan para quedarme es que no se supone que esté sola largos ratos. No, no y no. Mi esposo estaba cabreado, conmigo, con su padre que estaba siendo un imbécil y con su madre que estaba siendo una bebé. Aún así aceptó porque las únicas otras opciones que le di fueron que yo podía dejarlos a ambos en urgencias e irme a casa, o que podía llamar a un taxi en cuanto él saliera del apartamento e irme a casa. Si quería que me quedara con su madre, iba a tener que dejarme el coche. Así que bajan al garaje y no se supo de ellos en varias horas. En cuanto salieron por la puerta, mi suegra se gira hacia mí y dice llévame de compras y yo respondo no. Luego dijo muchas cosas feas, empezó a azotar puertas de la cocina, a insultarme y entonces pronunció las palabras mágicas, que me iba a denunciar. ¿A quién o por qué? Ni idea. Así que saqué el móvil y empecé a grabar muy ostentosamente. Siguió un rato hasta que se dio cuenta de que yo no había dicho una sola palabra desde mi no inicial. Cuando se giró y me vio grabando, básicamente le dio un patatús de señora mayor. Gritó que yo no tenía derecho, y ahí hablé yo diciendo la fecha y la hora, y luego, mi suegra, nombre de ella, acaba de decir que me va a denunciar, así que durante el resto de mi estancia aquí seguiré grabando. Y eso hice, durante las 6 horas siguientes, más o menos. En un momento abrí un armario para cogerme unas galletas, y empezó a chillar que yo le estaba robando su comida, pero en general fue tranquilo. Dijo unas cuantas groserías en su idioma y se esfumó a su dormitorio y cerró con llave, supongo, oí un clic, no probé el picaporte, tiempo durante el cual pausé el vídeo, pero cada vez que asomaba la cabeza para hacer exigencias, prepárame té, reanudaba la grabación y le apuntaba la cámara. De hecho hice el té, seguía en la encimera cuando me fui más tarde. En algún momento de todo esto, consiguió localizar a mi esposo en urgencias para decirle que yo la estaba maltratando. Cuando él llamó después, mucho después, estaba claro que no le había creído, pero sí preguntó qué pasaba, así que le dije que lo había grabado todo y le daría una copia, que podríamos comentar después de que la viera. He comprobado que relatar su mal comportamiento me saca de quicio y luego lo pago con él, lo cual no es justo. De este modo no pueden acusarme de exagerar o inventarme cosas o malinterpretar. Si tengo un vídeo de mi suegra gritando te odio, zorra, es muy difícil argumentar que en realidad no me odia y nunca quiso llamarme zorra. No estaba encantado con la situación, y me pidió si podía intentar mantenerla callada y yo le pregunté qué sugería, dado que se había encerrado en otra habitación, y desde mi perspectiva, estaba suficientemente callada. Si tenía un problema con que su madre lo llamara para quejarse de mí, que lo abordara con ella directamente. Fue un día largo, larguísimo. Leí Los demonios y Sherlock Holmes, que estuvo bien. Hice un poco de compras online. Le mandé un texto a mi sobrina, que llamó a su abuela, mi suegra en ese momento, sabiendo que el fijo no está en el dormitorio, para poder decirle feliz día de la madre sin hablar realmente con ella. Chica lista. Mi esposo y mi suegro volvieron unas 6 horas después, lo cual no está mal, la verdad. Mi suegro dijo en urgencias que se resbaló en la ducha y se golpeó la cabeza contra la pared, pero se sostuvo antes de caerse. Puede ser cierto o no, desde luego es plausible. Lo regañaron por no haber visto a su médico dado que toma anticoagulantes, y por esperar 4 días para ir a urgencias, cosa que mi esposo disfrutó contarme. No tengo idea de si mi esposo vio el vídeo. En total tendrá unos 35 minutos, yo no lo habría visto. Si le dije que mi suegra me había llamado una palabra en su idioma y que de ahora en adelante,
cuando sus amigas pregunten por qué no aparezco más, voy a contarles cómo me llama y a pedirles que me lo definan. El fin de semana siguiente hicimos un repetido del Día de la Madre. Le dije a mi esposo que podíamos ir juntos en coche al restaurante y encontrarnos allí con mis suegros, o que él fuera a recogerlos y me llamara desde el restaurante cuando ya estuvieran todos allí, y entonces, y solo entonces, yo me subiría a mi coche e iría, porque estoy harta de perderme comidas porque no pueden organizarse. Si ninguna opción servía, yo encantada de no ir. Nos encontramos en el restaurante. Se intentó mucha culpita por todas las cosas que querían que se hicieran en su apartamento, la impresora solo imprime en blanco y negro, el tono del fijo suena muy bajito, pero mi esposo dijo que pasaría entre semana a ocuparse. Y luego no lo hizo. Lo que nos lleva al Día del Padre y eso será un post para otro día. También sé que debo una actualización sobre el tema real de mi último post. La versión corta es que la casa está vendida, los nuevos propietarios ya tienen la casa y bastantes más electrodomésticos de cocina gratis. El cierre fue una saga, la inspección final fue toda una aventura, y la relataré eventualmente, pero el teaser es que sí, si la esposa hubiera sacado a su familia de su casa, de su trabajo, de su dormitorio, probablemente seguiría casada con el hombre al que da todas las señales de seguir amando. Él, en cambio, ha seguido adelante a tope. Actualización 15. Sé que sigo amenazando con actualizar sobre el colapso de la mudanza del fin de semana, y por separado, sobre lo poco divertido que fue el Día del Padre, pero por razones varias, mi esposo y yo, pasamos por casa de mis suegros narcisistas por, literalmente, 15 minutos. Cuando describí lo que pasó en el Día de la Madre, dije que mi suegra se había puesto a llamarme, gritándome, algo en su idioma nativo que supuse significaba zorra, pero cuando lo meto en Google Translate salen puras palabras sin sentido. Debo decir que muchas de sus expresiones parecen inocuas, hay una sobre desenterrar las cebollas de tu madre, y otra que tiene que ver con comer más de 2 tipos de queso en una sentada. Yo confío en mi esposo cuando dice que es malo y punto. Lo que nos lleva a cómo me llamó mi suegra. Yo sabía que era feo o no lo habría dicho, y jugueteé con la idea de presentarme con ese nombre. Y de pronto, ahí estaba yo, en la cocina de mis suegros. Mi esposo y sus padres estaban en la mesa. Y sonó el teléfono. A menudo contesto el fijo de la casa, me muevo más rápido que ellos, muchas veces me piden que lo conteste. Así que dije, hola, casa de mis suegros, habla nombre sucio. Hubo silencio inmediato en la cocina y ni un sonido al otro lado. Empecé a decir, hola, otra vez y entonces oigo risas. Mi cuñado, el marido de la hermana de mi esposo, también de su país, está en la línea riéndose tanto que apenas podía articular palabras. Por fin dice mi nombre de verdad, y pregunta qué carajos fue eso. Le dije que nombre sucio es como me llama mi suegra, pero que no quiere decirme qué significa. En ese punto mi suegra gritó. Dijo que jamás usaría esa palabra y que yo soy una mentirosa. Así que puse el vídeo en mi teléfono, ahí se oye clarito, ella llamándome nombre sucio. Mi cuñado se ríe histéricamente por el teléfono, mi suegro y mi esposo están sentados sin decir nada, y mi suegra pega un alarido y corre a la velocidad a la que solo una mujer con andador puede hasta su dormitorio, donde gira lentamente por la puerta e intenta azotarla, pero rebota contra el andador. Mi suegro entonces, muy despacio, rodea la mesa, va al dormitorio y consigue cerrar la puerta. Cuando miré a mi esposo, estaba temblando de la risa. Mi cuñado pidió hablar con él. Le pasé el teléfono y tuvieron una conversación cortita y entre carcajadas. Eso fue prácticamente todo, salvo que de camino a casa mi esposo seguía riéndose y me dijo que no me llamara ni llamara a nadie más nombre sucio. Intentó traducirlo, pero no tiene ningún sentido. Al parecer significa amante, más o menos como amigo de Dorothy significa gay. Lo que sea. Espero que lo hayan disfrutado. Edición, se traduce más o menos como botella de leche sin enjuagar que se deja al lechero.